Am, Listo, ya está grabando. ok. Bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Am, bueno, vamos a tener hoy el seminario de Gabriel Palacios. Gabriel es un estudiante próximamente doctorado de la Universidad Old Dominion en Estados Unidos, en Virginia. Gabriel ha estado trabajando 2 o 3 años, si no me equivoco, en el grupo de inyectores de Jefferson Lab, junto con Carlos Hernández y Marcy Stutzman y varias personas que nos acompañan. Ah, bueno, y hoy nos va a hablar sobre el filtro de Bean. Gabriel. ¿Listos? Bueno, gracias Salvador por la introducción. Gracias a todos por la invitación y Ah, por asistir a esta presentación. Pues vamos a comenzar. perdón, Eh, Gabriel, si, si Ajá, me, si me permites, nada más un sí. comentario, por favor. Si tienen preguntas, favor de guardarlas al final. Y ya para tener bien una sección de la presentación, una sección de preguntas. Ujú. Sí, Gracias. órale, gracias Salvador. Bueno, pues como decía, gracias a todos por asistir, gracias a la comunidad mexicana de aceleradores por invitarme. Y pues yo les voy a presentar el filtro de BIM para aceleradores de partículas y cómo lo utilizamos como un rotador de spin a baja energía. Primero, pues, como decía Salvador, yo soy asistente de investigación en el Acelerador Nacional Thomas Jefferson, al cual apodamos el Jefferson Lab o el J-Lab. Este es un acelerador lineal de electrones que se encuentra en Newport News, Virginia. La sección inicial del acelerador es conocida como el inyector, donde se encuentra la fuente de electrones o pistola de electrones, donde se produce el haz. Aquí en la imagen de la derecha pueden verla representada por esta cajita verde, donde está el inyector y unos metros después del inyector se encuentra el dispositivo del que voy a platicar un poco. Pues una vez que producimos el haz, al pasar por el acelerador interactúa con los muchos imanes que se utilizan como instrumentos de control del haz a lo largo de todo el acelerador. Y pues si recordamos de nuestras clases de física, el spin interactúa con los campos electromagnéticos a través del momento dipolar magnético. Entonces, pues una vez que producimos nuestro haz aquí en el inyector, este pasa 5 veces a lo largo de todos los instrumentos que forman parte del acelerador y completa este circuito 4 veces antes de ser entregado a la sala de experimentación D y 5 veces antes de ser entregado a las 3 salas de experimentación A, B y C. Y bueno, pues los experimentos de física nuclear de este laboratorio requieren haz altamente polarizado y cuya polarización esté orientada en una dirección determinada. Para ciertos experimentos, esta dirección tiene que ser longitudinal con respecto al momento de los electrones. Entonces, pues aquí voy a hablar un poco de cómo, la idea es que el grupo de simulaciones del laboratorio, utilizando distintos software, modelan toda la configuración del acelerador, todos los elementos que utilizamos para controlar el haz, como los quads y dipolos, los separadores que están en esta sección en donde donde se modifica la trayectoria del haz 180 grados y todas estas ondas. Y al final, ellos nos dan un requerimiento sobre cuál es el ángulo de spin que tenemos que tener, que tenemos que entregar en el inyector. Entonces, utilizando ese requerimiento y a través del dispositivo del que voy a hablar ahora, que se llama el filtro de Bean, nosotros producimos ese ángulo para que al final llegue con la orientación apropiada a las salas experimentales. Y bueno, aquí este pequeño inset que está en la parte inferior izquierda, lo que estoy tratando de decir con ese es que la idea principal dentro del filtro de Bean, que voy a discutir un poco más a fondo en las siguientes diapositivas, es un dispositivo que produce un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y a la vez perpendiculares a la dirección del vector de la velocidad o del momento de los electrones que forman el haz de electrones. Bueno, a mí siempre me gusta comenzar con un poco de historia. Como podemos ver aquí, Wilhelm Wien en 1898 inventó este dispositivo y lo utilizó por primera vez
para medir la relación carga-masa del electrón. Él realizó esta medición después de que Thomson ya había hecho su famosa medición también, el mismo, pero al menos como lo reportan en la literatura, la medición de Bean fue más precisa y más elegante en el sentido de que utilizando este dispositivo, él produjo los campos eléctricos y magnéticos al mismo tiempo, a diferencia de Thomson. Y bueno, pues Herzog y Henneberg en el 1934 fueron los primeros en producir los modelos matemáticos para modelar las trayectorias de las partículas cargadas en este tipo de configuración, el tipo de configuración del filtro de Wien, que son campos eléctricos y magnéticos perpendiculares y homogéneos. Y bueno, pues aquí mencioné a Legler, a Borch y a Seliger en estos distintos años, que fueron unos de los primeros en reportar el uso del filtro de Wien y de citar a Wien como el inventor, utilizándolo como monocromador, analizador de energía y separador de masas. A lo largo de estos años hubo reportes, bueno, hay otros papers en los que se citan un uso de dispositivos muy similares que utilizan el mismo principio y todo, pero no citan a Wien como el inventor. Entonces, pues, en el movimiento reivindicador, no los mencioné aquí. Y bueno, pues aquí en el inset de la derecha, en la imagen de la derecha, este es un extracto del paper de Steiner y Ackermann. Y lo que se puede ver ahí es un corte lateral del filtro de Wien. Y pues ahí se mencionan sus partes y todo, ¿no? Pero la idea de haber puesto esta imagen aquí, que yo quería mencionar, es que el diseño que nosotros utilizamos en el CBAF es original del el acelerador lineal de Stanford y se ha replicado en otros lugares como en Mainz, en el MIT Bates y en el ESA LINAC en Darmstadt. Pero para hablar con más precisión sobre sus partes y sobre cómo obtenemos su funcionamiento, voy a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, pues, ¿qué es y con qué se come el filtro de Wien? Aquí tenemos, lo que estoy mostrando aquí en el centro es un corte lateral del filtro de Wien. En la parte superior derecha pueden ver este mismo corte lateral, pero en una visión isométrica. Este es un modelo que yo produje utilizando SolidWorks. Como mencionaba hace ratito, la idea del filtro de Wien es producir un campo eléctrico y un campo magnético perpendiculares entre sí y perpendiculares a la velocidad de los electrones que lo atraviesan. Esto lo logramos utilizando primero, bueno, para establecer el campo eléctrico, utilizamos dos placas de alto voltaje que se pueden ver aquí en azul turquesa. Estas placas, establecemos un potencial en estas placas a través de las alimentaciones de alto voltaje que ven aquí, que tienen esta parte de amarillo y verde. Todo este dispositivo está ensamblado en la cama de vacío a través de monturas aislantes, que obviamente lo mantienen sin contacto eléctrico con las partes de la cámara que están a tierra. Y todo esto se encuentra dentro de una cámara de vacío que se mantiene en condiciones de ultra alto vacío. Obviamente porque pues está conectada directamente en la parte izquierda y derecha, en los finales izquierdos y derechos. Está conectada directamente a la línea por donde pasa el haz. Entonces tiene que estar en condiciones de ultra alto vacío. Si nos percatamos de cómo está funcionando el arreglo, esto lo que establece no es más que pues un capacitor de placas paralelas en el cual el campo eléctrico va a estar aquí adentro entre las placas y va a ser homogéneo. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero bueno, entonces todo eso está dentro de la cámara de ultra alto vacío. Luego, afuera de la cámara de alto vacío y que se note un poquito aquí en rojo, lamentablemente como es un corte lateral, pues no se nota muy bien, pero bueno, estas son unas bobinas con las que establecemos el campo magnético perpendicular al eléctrico. Y utilizamos placas de contención magnética para ayudarnos a modelar, a controlar el perfil del campo magnético a lo largo del eje central de nuestro dispositivo. Bueno, olvidé mencionar que el dispositivo mide aproximadamente 42 metros de longitud. Si se dan cuenta, pues es un dispositivo altamente simétrico y pues por el momento podemos ver que al menos en su construcción no es tan complicado. Bueno, otra vez volviendo un poco al principio, dijimos que una de las intenciones principales es que
mantengamos una trayectoria fija. Y pues que después de que el haz ha pasado por nuestro dispositivo, el ángulo de la espina haya cambiado, ¿no? Entonces, para mantener la trayectoria fija, digamos que el mantra de este dispositivo es que es la condición de equilibrio, o también en algunas partes de la literatura la reconocen como la condición de Wien, que nos está diciendo que la fuerza de Lorentz tiene que estar equilibrada, es decir, que tiene que ser cero, ¿no? Lo que nos está diciendo esto es que las contribuciones del campo eléctrico y del campo magnético a la fuerza que está actuando sobre el haz tienen que anteponerse, que es lo que está diciendo la otra expresión, ¿no? Ahora, la forma en la que obtuvimos esta expresión que está en la cajita con líneas punteadas es porque nosotros, por la forma en la que está determinado nuestro objeto geométrico, pues nuestro objeto físico, nosotros sabemos en qué dirección va a estar el campo eléctrico o el campo magnético en su caso, ¿no? Entonces podemos definir, digamos que podemos pasar de la ecuación vectorial de la fuerza de Lorentz a una ecuación que ya nada más está hablando de las magnitudes de los campos, porque ya sabemos en qué direcciones están, ¿no? Entonces, si se fijan aquí en el dibujo, perdón, en la imagen que está en el centro, es el mismo corte lateral que había mostrado anteriormente, como podemos ver igual aquí en la parte superior derecha. Nada más que ahora estoy mostrando una simulación en particular, un ejemplo en particular que hice del campo eléctrico. Las flechas azules muestran el campo eléctrico y esta línea roja representaría un haz, ¿no? Digamos que teóricamente está pasando por ahí y que no está sintiendo ninguna fuerza, por lo tanto no se deforma su trayectoria. Como podemos ver en esa imagen, si el campo eléctrico está apuntando hacia arriba, como la carga es negativa, sentimos una fuerza neta, bueno, el haz experimenta una fuerza neta debido al campo eléctrico hacia abajo. Y aquí donde estoy mostrando con mi puntero láser, como el campo magnético está apuntando hacia afuera de la pantalla, al realizar el producto cruz, nosotros experimentamos, bueno, otra vez el haz experimenta una fuerza que se antepone a la del campo eléctrico y entonces nuestra trayectoria no es modificada a lo largo del dispositivo. Ahora, aquí viene la parte que a mí de repente me da un poco de dolor de cabeza. Entonces, ya sabemos que podemos mantener la trayectoria sin modificar. Ahora, ¿cómo es que está precesando el spin? Aquí en el dibujo estoy representando el mismo corte que les había enseñado con anterioridad. ¿Siguen ahí? ¿Sí me oyen? ¿Están todos ahí? Sí, sí, sí. Ok, ya. Es que luego hay mucho silencio y ya no sé si estoy hablando solo. Pero bueno, ok, gracias por confirmar. Entonces, este dibujo lo que está representando es el mismo corte transversal que les mostré con anterioridad. Las placas azul turquesa están aquí. Los puntos rojos representan el campo magnético que está saliendo de la pantalla. Y estas flechas representan un estado inicial con ángulo de spin que está, digamos, alineado en esta manera. Y de alguna manera con esta caricatura lo que estoy tratando de representar es cómo a lo largo, cómo cuando el spin atraviesa nuestro dispositivo, ese vector de spin está cambiando de ángulo, ¿no? Entonces, la forma en la que esto está modelado fue a través de la ecuación que es conocida como la ecuación de Thomas-BMT, que describe cómo evoluciona el spin en campos electromagnéticos a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver esta pequeña ecuación que dice que es una derivada del vector de spin con respecto al tiempo, ¿no? En donde omega es el vector conocido como el vector de spin. No, el vector de... ¿Qué? El ángulo de spin, perdón. El desarrollo teórico está muy bien estudiado y muy bien descrito ahí y es bastante complicado, digamos, para explicarlo en un par de diapositivas. Si tienen mucho interés en eso, les insto a revisar las referencias que pongo al final de mi presentación. La idea que me gustaría a mí comentar en esta presentación es una que a mí me voló la cabeza un poco. Quizá a ustedes no se les hará tan impresionante, pero a mí se me hizo súper impresionante porque tenemos, bueno, para mí era quizá simple al principio pensar en la idea de que, bueno, nosotros sabemos por nuestras clases de física cuántica que el spin va a interactuar
con un campo magnético externo a través de su momento dipolar magnético, ¿no? Y podemos ahí hacer nuestras operaciones con el hamiltoniano y muchas cosas así. Pero al final, algo que no me entraba en la cabeza y que todavía estoy tratando de digerir es que dado que en el laboratorio dado que en el laboratorio existen el campo eléctrico y el campo magnético que son perpendiculares entre ellos, esta ecuación que explica el ángulo de rotación del spin tiene el componente magnético, ¿no? Que pues es lo que acabamos de decir, ¿no? El momento dipolar interactúa con el campo magnético. Pero a la vez hay un término aquí al final que tiene el campo eléctrico. Y yo dije, ¿pero qué? ¿De dónde salió eso? O sea, ¿por qué? No, eso está mal. Y obviamente, pues no está mal. Yo soy un ignorante. La idea es que, dado que estamos lidiando con partículas relativistas, cuando digamos, un electrón atraviesa nuestro dispositivo, en su marco de referencia, el campo eléctrico externo del laboratorio se manifiesta también como un campo magnético. Y entonces hay que tomar en cuenta la contribución de esa manifestación relativista en el ángulo total de rotación del spin. En esta ecuación pueden ver que hay muchos términos. Lo que están haciendo es una descomposición entre contribuciones perpendiculares y paralelas del campo magnético. Y aquí anotando esta última parte que fue la que a mí me voló la cabeza, ¿no? Que dije, pero claro, obviamente ya después de leerlo dije, bueno, ahora sí tiene todo el sentido del mundo. Y digo, esta parte es linda, muy linda, pero al final lo que hacemos es que utilizamos asumimos ciertas cosas que tienen que ver con el comportamiento de nuestro dispositivo experimental y al final obtenemos una expresión que podemos utilizar ya a nivel experimental, digamos, ya a nivel de la máquina que vamos a controlar, ¿no? Que viene de la ecuación de Thomas BMT, que es esta ecuación que muestro yo del lado derecho en la caja con líneas punteadas. La forma en la que la expresamos, si se dan cuenta, es el campo magnético está expresado en términos de la masa en reposo, la velocidad de la luz, la corrección relativista que está tomando en cuenta esto que mencionaba del campo eléctrico, la velocidad normalizada a la velocidad de la luz, nuestro ángulo de rotación, la carga del electrón y la longitud característica de nuestro dispositivo, de la cual no he hablado mucho, pero lo voy a mencionar en una diapositiva subsecuente. Ahora, la idea de poner la ecuación en esta forma es porque a nivel experimental nosotros sabemos cuál es el ángulo que queremos obtener, y los demás parámetros los podemos obtener, ¿no? Son conocidos a partir de cosas que nosotros sabemos de nuestro experimento. Entonces, esto nos va a permitir calcular el campo magnético, la magnitud del campo magnético. A su vez, eso nos va a permitir calcular la magnitud del campo eléctrico y con eso vamos a poder controlar nuestro dispositivo ya real en el laboratorio. Entonces, voy a mostrarles esta diapositiva. A mí, honestamente, no me gusta mostrar diapositivas con cálculos y numeritos y todo, pero siento que en este caso era relevante, ¿no? No me voy a clavar mucho en las operaciones, simplemente quiero como seguir este proceso con el cual nosotros obtenemos los parámetros que metemos en la máquina, ¿no? Entonces, digamos, en el JLab, para obtener un ángulo de 100 grados de rotación. Ahora, ¿por qué 100 grados de rotación? Bueno, originalmente deberían de ser 90 grados de rotación, pero dado que esta es una máquina real, nosotros tenemos que tener un poco de espacio para navegar, ¿no? O sea, necesitamos tener un poco de tolerancia en nuestros dispositivos. Entonces, seleccionamos 100 grados de rotación. La energía cinética la conocemos a partir de que conocemos las características de la pistola de electrones. En este caso, la energía cinética es de 200 kiloelectronvolts. Y con esto calculamos nuestra corrección relativista, que es gamma, ¿no? A partir de ella, calculamos la velocidad normalizada. Y a partir de eso, entonces, ya podemos calcular el campo magnético con la expresión que les mostré anteriormente, nada más que ahora ya está expresada en términos de las magnitudes y no de los vectores, ¿no? Aquí se puede notar que estoy metiendo todos los valores, cerciorándonos de que las unidades correspondan y todo. Y al final obtenemos un numerito, ¿no? Este valor de la magnitud del campo magnético, que ya sabemos cuál es su dirección, que son 13 militeslas. Entonces, este lo vamos a utilizar para calcular el campo eléctrico. Como había dicho, ahora
vamos a utilizar esta expresión en nuestra condición de equilibrio o condición de Bin, que platicamos al principio cuando estábamos hablando de lo de no cambiar la trayectoria del haz. Metemos el numerito que acabamos de calcular y los otros valores que corresponden, y entonces al final obtenemos un número para el campo eléctrico, ¿no? En realidad, en la máquina lo que nosotros necesitamos para controlarla es el valor del potencial, pero una vez que ya conocemos el campo eléctrico y sabemos cuál es la distancia entre las placas por la configuración de nuestra máquina, fácilmente podemos obtener este valor del potencial, ¿no? Y este es el número que nosotros literalmente metemos ahí en la computadora cuando estamos controlando las fuentes de voltaje que alimentan las placas. Entonces, bueno, esta era la parte un poco ingenieril, ¿no? Pero en la práctica nosotros sabemos que las cosas no se comportan tan bonito como en la teoría, ¿no? O sea, bueno, no bonito, pero no se comportan como en la teoría. A final de cuentas, cuando nosotros estamos obteniendo estos cálculos, estamos asumiendo muchas cosas, como dije al principio, ¿no? Una de ellas es que los perfiles normalizados del campo eléctrico y el campo magnético, como estoy mostrando en la imagen de aquí de la derecha, deberían traslaparse. Una vez que están normalizados, ¿no? Deberían de traslaparse, dado que si no lo hacen, en las secciones en las que no se traslapen, digamos que en este caso son estas partes que es los efectos de borde, el valor de la integral de la fuerza no va a ser cero, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener cambios en la trayectoria. Entonces, pues experimentalmente, este es un ejemplo en particular, experimentalmente hemos visto que pues sí, eso sucede, efectivamente, pero también hasta donde yo entiendo en el laboratorio, este es un fenómeno que es controlable, que realmente no afecta tanto a la operación del dispositivo, aunque nosotros como pues en el grupo y en mi proyecto de tesis, también queremos darnos a la tarea de investigar un poco más a fondo cuáles son esos efectos de borde. Y bueno, vamos a movernos ya un poco más al caso particular del Jefferson Lab. Aquí en la parte de la derecha pueden ver una foto de uno de los dispositivos que estaban utilizando para el CBAF. Como pueden ver, ya está un poco viejito. Este dispositivo se utilizaba a baja energía, más o menos 130 kiloelectronvolts. Por lo tanto, necesitaba 10 kilovolts de voltaje por placa para producir un ángulo de 100 grados, ¿no? Entonces, para mi tesis, la idea que tenemos, un poco del procedimiento que les voy a mostrar que estamos llevando a cabo, es, dado que ya sabemos que la nueva pistola tiene 200 kiloelectronvoltios, vamos a utilizar todo este desarrollo teórico para calcular cuáles son los nuevos parámetros, que es lo que estoy mostrando aquí en la tablita que Jay Benesch ya había producido. Y ahora vamos a tratar de analizar qué tenemos que hacer en este dispositivo para llegar a estos límites, a estos nuevos límites, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esto? Como había mencionado, CBAF necesita un haz de mayor energía, por lo tanto, tuvimos que actualizar la pistola de electrones. Para eso, entonces, vamos a necesitar actualizar el filtro de Bin también, ¿no? Y esto va a suceder cada que la pistola cambie de energía, o a menos que tengamos dos dispositivos muy, muy robustos, ¿no? Pero bueno. Dado que el haz tiene mayor energía cinética, por los calculitos que mostré hace ratito, sabemos que vamos a necesitar un mayor campo eléctrico y un mayor campo magnético para producir los mismos 100 grados de rotación. ¿Cuáles son los retos de alto voltaje que necesitamos entonces? Pues para el campo eléctrico, aquí puse el campo eléctrico en negritas y el campo magnético no, porque yo principalmente me enfoco en el campo eléctrico. Casi no he hecho nada del campo magnético. Entonces, ¿cuáles van a ser los retos de alto voltaje? Pues vamos a necesitar nuevos alimentadores compatibles con nuestra geometría. Vamos a necesitar fuentes nuevas, obviamente, que lleguen al límite de voltaje que es más alto que anteriormente. Y para el campo magnético vamos a necesitar mayor corriente en las bobinas, dado que, pues entonces vamos a tener que cambiar también el área de su sección transversal para que no se sobrecalienten con la corriente más alta. Y ahora aquí en esta cajita pues, estoy tratando de hacerme el gracioso, ¿no? Porque dice que todo esto, pero sin cambiar nada, ¿no? La idea es que, pues, en un mundo perfecto nosotros podríamos darnos a la tarea de optimizar todas y cada una de las partes del filtro de Bin. Pero sabemos que
pues tenemos ciertas limitantes, ¿no? En este caso, tiempo y dinero, ¿no? Tiempo en el sentido de que yo tengo que graduarme eventualmente, y dinero en el sentido de que tampoco tenemos permiso de reconstruir todo el filtro de BIM, porque eso sería muy caro, resultaría muy caro, ¿no?, para nuestro laboratorio. Entonces, la idea un poco de no cambiar nada, es decir, vamos a tratar de llegar de cumplir los requerimientos que nos estamos imponiendo, pero tratando de cambiar lo mínimo posible en el dispositivo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, empezamos, digamos, uno de los pasos que nos hemos percatado que pues, son de los más importantes para hacer este tipo de modificaciones es utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición. En este caso son las simulaciones. Si se fijan aquí, dirigiendo su atención a la parte superior derecha, digamos que ya sabíamos que teníamos que cambiar los alimentadores de voltaje, que es esta parte que estoy mostrando con el puntero láser, ¿no? Entonces obtenemos la información técnica de los distribuidores, lo modelamos en 3D utilizando SolidWorks y lo implementamos en nuestro modelo, ¿no? Una vez que ya construimos también el modelo base, ¿no?, con el que vamos a comparar nuestros resultados. Entonces, lo ponemos en nuestro modelo y alimentamos nuestro modelo a otro software de simulación, que en este caso es CST Microwave Studio. En este software nosotros obtenemos resultados sobre el campo eléctrico. Entonces, obtenemos la información, lo metemos al modelo, lo metemos a la simulación y interpretamos la simulación, ¿no? A partir de la simulación llegamos a conclusiones y ya sea que seguimos yéndonos por ese camino, decidimos cambiar otra cosa. Pues bueno, todo el proceso iterativo que lleva, que implica diseñar algo y probar algo nuevo, ¿no? En la parte superior izquierda estoy mostrando otro de los resultados que obtuvimos de las simulaciones, que es analizar las secciones que están sujetas a alto voltaje, cuyo radio de curvatura sea pequeño, porque estas secciones pueden ser propensas a la emisión de campo, dado que el campo en estas partes puede ser bastante alto. Bueno, dentro de ciertos límites. Entonces, pues también utilizando las simulaciones pudimos, dado que es un modelo en tercera dimensión y incluye toda la geometría, pues podemos analizar muchas partes al mismo tiempo y también, por ejemplo, en esta sección, lo que descubrimos es que si utilizábamos los aislantes con los que montamos las placas, que eran un poco más largos que los que el CBAF tiene originalmente, nos dimos cuenta que también obteníamos ciertos beneficios eliminando regiones en las que el campo eléctrico era muy alto, dado que las placas estaban muy cerca de las secciones de la cámara que están a potencial cero. Y bueno, mientras estábamos cambiando cosas, también pues nos percatamos de que había algunas cosas que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, que dado que habíamos seleccionado este nuevo alimentador de alto voltaje, en la parte inferior derecha, teníamos que cambiar otra parte que se conoce como la conexión de alto voltaje o el conector de alto voltaje, el contacto, perdón, de alto voltaje, que pues obviamente como era compatible con el alimentador previo, su geometría ya no era compatible con el nuevo alimentador. Y yo sé que aquí se ve como es un tubito, ¿no? Es un tubito y ya pues qué gran ciencia puede tener, pero en realidad sí tiene cierta complejidad, ¿no? Revisando la teoría de conexiones coaxiales, tuvimos que ser muy cuidadosos en controlar los radios de curvatura a su alrededor, dado que está a alto voltaje y por lo mismo que mencionaba hace ratito puede tener emisión de campo. Y aparte, entra en contacto con, como se puede ver aquí en la parte superior derecha, entra en contacto con el aislante de nuestro conector de alto voltaje. En el punto en el que estoy marcando ahorita con el láser, se encuentra una sección que se conoce como el punto triple, dado que hay vacío, aislante y metal a alto voltaje. Y estos puntos triples son susceptibles también a producir arcos eléctricos o fallas catastróficas en los aislantes y cuestiones por el estilo. Entonces, todo eso tuvimos que ser cuidadosos a la hora de diseñar esta pequeña partecita. Y bueno, pues más simulaciones, más simulaciones. Es que, como pueden ver, las simulaciones son mi mero mole. Aquí voy a mencionar, pues, más o menos rápido. La idea es que
este software que estamos utilizando pues es bastante robusto. Y, por ejemplo, aquí también nos dimos a la tarea de hacer algo que hasta donde sé pues no se había hecho previamente, que era utilizar el módulo de registro de las trayectorias de partículas para tratar de investigar, para tratar de resolver la pregunta de si es que tenemos emisión de campo en las partes en las que creemos que la tenemos, ¿hacia dónde irían las partículas cargadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la flecha de la izquierda estoy mencionando que ahí hay problemas porque se ve por ahí una pequeña trayectoria que está como saliendo de donde todas se detienen, ¿no? Este camino da hacia donde tenemos bombas de vacío en la configuración de prueba de nuestro dispositivo. Y entonces por ahí también nos estábamos dando cuenta que a lo mejor en nuestro dispositivo, pues esto podría producir mediciones extrañas, ¿no? Que digamos como falsos positivos en nuestra lectura del vacío, dado que las partículas estaban siendo dirigidas hacia ahí. Y digamos que aquí la parte en la que de verdad yo me siento muy feliz es donde estoy diciendo qué demonios, que pues con las simulaciones se puede jugar bastante, ¿no? Entonces, bueno, y me refiero a jugar en el sentido de que pueden modelarse casos que no necesariamente se ajusten a la realidad para tratar de explorar otros fenómenos, ¿no? Entonces, nosotros, por eso le puse este sellito de confidential, es de payasada, pero es para recordar qué tenía que decir. Entonces, la idea es que nosotros simulamos esas partículas que están saliendo de la cámara de vacío, que pues está aterrizada, ¿no? En general, eso no podría ser a raíz emisión de campo. Pero una vez que hicimos eso, nos dimos cuenta que muchas de estas partículas tenían trayectorias muy peculiares, que a uno de nuestros jefes le recordó un fenómeno que nos llevó a llevar a cabo una patente, y ahora pues esa patente está como en proceso de ser aceptada y construida y todo. Lo cual a mí se me hizo como muy chido, ¿no? O sea, una vez que estábamos ahí explorando y todo, alguien dijo, ah, mira, esto se parece a esta otra cosa, ¿no? Y entonces empezamos a jugar con eso y al final pues nos aceptaron la patente. Bueno, creo que todavía está en proceso. No sé, creo que no tengo permiso de hablar de eso. Pero bueno, eso es otra de las grandes ventajas de hacer muchas simulaciones, ¿no? Otra de las simulaciones que llevamos a cabo es utilizando un software que se llama Global Particle Tracking, que es para otra vez analizar la trayectoria de las partículas, pero en este caso pues nos da otros parámetros como la emitancia y cuestiones ya más de dinámica de haces. Si dirijo su atención aquí a la parte superior derecha, recuerdan que estábamos hablando de que estábamos tratando de analizar más a fondo cuáles eran los efectos de borde, ¿no? Entonces, en este caso, la gráfica de arriba no es muy llamativa, pero la de abajo nos está diciendo cuál es la deflexión en el plano vertical de un haz en particular con ciertas características debido a estos efectos de borde, ¿no? Este es un proyecto que todavía estamos llevando a cabo y que seguimos analizando y todo, pero bueno, quise incluirlo para que vean que pues hay muchas direcciones en las que podemos explorar a través de pues simulaciones, ¿no? Pero al final no todo es miel sobre hojuelas y pues hay que construir el dispositivo, ¿no? Esto realmente es una ardua labor de la cual yo formo parte muy, muy pequeña. O sea, mi contribución es muy, muy pequeña, pero bueno, implica muchas cosas, ¿no? Que no quise dejar de mencionar. Por ejemplo, tenemos que probar, bueno, en principio, perdón, tenemos que comenzar con muchas de las cosas que ya teníamos en nuestra bodeguita, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, aquí en la parte superior izquierda estoy mostrando una foto de las bobinas que tuvimos que probar y encontrar si tenían cortocircuito y aislarlas apropiadamente. Y pues luego ahí había problemas con la geometría y no cerraba y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en la parte inferior izquierda estoy mostrando esta sección en la que se alcanzan a ver por ahí un poco las placas pulidas. Ahí pues hay otros miembros de nuestro equipo que se dedican precisamente a ensamblar el dispositivo, pero aparte también a pulir las placas, ¿no? Porque pues están a alto voltaje, entonces precisamente para evitar la emisión de campo, pues tienen que estar pulidas prácticamente como un espejo, ¿no? Y luego ensamblarlo, que también tiene su complejidad. Aquí en la parte inferior derecha estoy mostrando el alimentador de alto voltaje con la partecita esta que les dije que diseñamos, ¿no? Bueno, que tuvimos que modificar un poco. También
muchas veces hasta es de, bueno, son partes como muy simples y todo, pero ya que lo pones todo junto y lo tratas de ensamblar, pues algo no cuadra o no se puede ensamblar porque tu mano es demasiado grande. Entonces ahí también hay muchas complejidades bueno, cuestiones muy divertidas en la parte de ensamblaje que pues llevan mucho tiempo también. Y en la parte superior derecha estoy mostrando nada más como un ejemplo, una gráfica en la que pues obviamente una vez que ya está ensamblado, también dado que pues este dispositivo va a ser parte del sistema de la línea de AS, pues también tenemos que realizar el horneado para extraer los gases del metal. Tenemos que ponerla en las condiciones en las que pueda ser instalada en la línea principal, ¿no? Entonces, pues hay que hacer, la imagen de la esquina superior derecha muestra una prueba de fugas, ¿no? Tenemos que realizar ahí un montón de protocolos que tienen que ver con el ensamblado. Y lo pintaron azul por mi cabello. Estuvo bien chido. Y bueno, al final, bueno, no al final, pero bueno, una vez que ya está todo instalado y todo, lo conectamos a nuestros dispositivos de diagnóstico y lo probamos, ¿no? Y también, otra vez, ¿no? Eso se dice fácil. Aquí no se preocupen por ver los numeritos de la gráfica de la izquierda. La idea de poner esta gráfica era dirigir su atención hacia donde están mostrando las tres flechitas negras, ¿no? Las primeras dos flechas negras están mostrando unas gráficas que nosotros pues cuando estamos operando el dispositivo observamos, que nos están diciendo cuál es el voltaje en las placas. Luego, las siguientes dos gráficas muestran el comportamiento del vacío, monitoreando a partir de monitorear la corriente de bombas de iones que están ubicadas al final, a las entradas de nuestro dispositivo. Y los otros dos son detectores de radiación que tenemos alrededor de todo el dispositivo, ¿no? En partes arbitrarias. Entonces, la idea es que ya que está ensamblado, lo probamos y hacemos distintas pruebas para ver cómo se comporta el vacío dentro, si produce radiación y todas estas cosas. Al final, nuestro sistema de monitoreo que se llama EPICS nos produce ciertos archivos que contienen toda la data de nuestras pruebas, ¿no? Y también ahí como que uno podría pensar, bueno, pues son archivos de Excel, los pongo en Excel y pues fin, ¿no? De la historia. Pero en realidad también tiene una complejidad en sí mismo, porque por la forma en la que EPICS guarda la información a partir de los canales que leen distintos dispositivos, ¿no? Entonces también ahí hubo un paso adicional que nos dimos a la tarea de hacer, produje un código en Python que nos ayuda precisamente, digamos, como a desenmarañar la data que nos dan EPICS directamente y nos permite visualizarla de forma que nosotros podamos realizar conclusiones y ver cuál es el comportamiento dentro de nuestro dispositivo, ¿no? La idea de hacerlo así y no en Excel, no porque yo tenga nada en contra de Excel, sino porque como sabemos que vamos a llevar a cabo muchas de estas pruebas, y de hecho llevamos a cabo ya muchas de ellas, pues otra vez, ¿no? Es el paradigma de que tenemos que ser capaces de utilizar las tecnologías actuales. Y entonces, en lugar de tener a alguien ahí copiando y pegando pedacitos de Excel en otro archivo para que lo grafique o cosas por el estilo, pues tenemos un código que es bastante robusto, que nos permite nada más alimentarle los archivos que nosotros necesitamos y al final nos produce las gráficas para precisamente optimizar el tiempo que nos lleva procesar la data. Al final, obtenemos una gráfica, digamos. Aquí estoy mostrando nada más un ejemplo, ¿no? En el que en el eje vertical está la corriente de una de las bombas de iones que nosotros utilizamos para monitorear el vacío. Y en el eje horizontal está el voltaje de las placas, ¿no? Ahí estamos mostrando que las dos placas están a 20 kilovolts, que era el voltaje que habíamos calculado anteriormente. Y notamos nosotros este comportamiento, ¿no? Que al final, pues, cuando estábamos realizando las placas, estábamos un poco, pues, sorprendidos por el comportamiento. Y aquí la flecha de abajo, por eso dice, vuelve a la casilla 1 y pierde turno, ¿no? Porque después de darnos cuenta de eso y de estarlo pensando y de estar tratando de llegar a una conclusión, pues terminamos desarmando el dispositivo. Bueno, yo no, pero el grupo. Y pues nos dimos cuenta de que había un problema a la hora de que lo habían ensamblado, ¿no? Entonces es como, ok, bueno, tiene sentido. Y dice, pues vuelve a la casilla 1 y pierde turno porque muchas veces no nada más depende del trabajo que realizamos y de nuestras capacidades para usar la tecnología y todas estas cosas, ¿no? Sino también depende de los tiempos en los que podamos acceder
a la bóveda donde realizamos nuestras pruebas, de la instrumentación que tenemos disponible para realizar nuestro experimento y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, muchas veces, al realizar este proceso iterativo, también se pierde tiempo sin que tenga que ver con que uno haya hecho bien o mal las cosas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué más? Como había mencionado al principio, este dispositivo es muy versátil, ¿no? Y dado que su aplicación es, pues a lo mejor en cierto contexto tan simple, eh, también es susceptible a muchos procesos de optimización que nosotros pues estaríamos felices de hacer, pero pues ya no tenemos tanto tiempo. Bueno, yo, ¿no? Que me tengo que graduar. Entonces, por ejemplo, aquí estoy mencionando solo algunos como para darles una idea de qué se puede hacer todavía, ¿no? Nosotros estábamos pensando en hacer pruebas variando la distancia entre las placas, ¿no? Lo que nos permitiría producir el mismo campo eléctrico homogéneo dentro de ellas, que es compatible con lo que habíamos mencionado anteriormente, pero con un potencial en las placas menor al de 20 kilovolts, ¿no? Entonces, esto nos ayudaría a mejorar las cuestiones que les había mencionado en los puntos donde el voltaje es alto, ¿no? Para evitar emisión de campo. O sea, nos permitiría operar el dispositivo a menor voltaje, que ya es una ventaja, ¿no? A lo mejor ya no necesitaríamos fuentes tan potentes, etcétera. También, pues por ahí hay chance a lo mejor de optimizar el escudo de contención magnética para mejorar el perfil del campo magnético y que se acerque un poco más al del campo eléctrico, ¿no? Eso, digo, se puede hacer. Bueno, quizá, ¿no? Se puede probar, pues. Se puede también optimizar las zonas donde hay campo eléctrico, que es lo que le decía, ¿no? Una forma es cambiar la distancia entre las placas. Otra forma es aumentar el radio de curvatura en esas partes, ¿no? Pues también esa parte se puede estudiar. Mejorar la simetría de nuestro dispositivo, que ahí con las simulaciones de GPT, de Global Particle Tracking, nos dimos cuenta que, dado que este dispositivo es un poco asimétrico en el sentido de dónde están ubicados los alimentadores de alto voltaje, eso también tiene un efecto en la trayectoria del haz, ¿no? Y bueno, pues aquí cambiar el contacto de alto voltaje, la montura del resorte, tienen que ver con precisamente estos experimentos de cambiar el gap, ¿no? O sea, si nosotros cambiamos la distancia entre las placas, pues obviamente el contacto de alto voltaje va a tener que cambiar su altura porque pues ahora va a estar más lejos de la placa, ¿no? Y pues por ahí también podrían explorarse otros cambios en su geometría. Y la montura del resorte también se puede cambiar, ¿no? O sea, la parte en donde se agarran los aislantes que sostienen las placas, pues por ahí teníamos unas ideas de generar uno, por ejemplo, que fuera compatible con muchas alturas o cosas por el estilo. O sea, todavía por ahí hay muchos retos de ingeniería y de física que se pueden llevar a cabo. Y uno también de los que nos llama más la atención es el perfil Rogowski, que es precisamente esta zona que estoy apuntándole con mi láser, ¿no? Esta zona en donde las placas terminan en una curvatura. Este perfil lo que nos ayuda es a darle forma a esta curva de campo eléctrico, ¿no? Y pues también por ahí podemos estudiar si vamos a modificar la distancia entre las placas, pues podemos optimizar cuál es el perfil Rogowski que necesitamos para que el campo eléctrico se comporte de la manera más cercana a la ideal posible. Y pues finalmente, como estaba mencionando, el uso de este filtro implica muchas otras cosas que yo ya no puedo mencionar porque pues ya no he trabajado nada en ellas, por ejemplo, polarimetría, análisis, teoría, experimentos, simulaciones, un montonal de cosas que tienen que ver con este dispositivo. Bueno, indirecta o directamente, ¿no? Y pues es notable que nuestra comunidad puede beneficiarse mucho del filtro de Bin, ¿no? Ya por todas las razones por las que vimos. Al final de cuentas, creo que esta es una de las partes más importantes para mí, como pensando en el futuro de otros estudiantes, es que este dispositivo es un excelente candidato para implementarlo y optimizarlo en proyectos de estudiantes, ¿no? Como pueden ver, hay mucha tela que cortar y también pues a lo mejor el nivel de sofisticación que se requiere para entender los principios de funcionamiento no es tan atacado. Al final quiero agradecerle al doctor Carlos Hernández García, aquí presente, por su apoyo y su paciencia y su guía. Es un excelente sensei. Al grupo de inyectores del Jefferson Lab por darme la oportunidad de participar en estos proyectos tan chidos. Y pues a ustedes por su atención. Estas son mis referencias si quieren darles una vuelta. Y pues eso es todo.
Muchas gracias, Gabriel. Buena plática. Y bueno, pues si quieren pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Gabriel. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué también creo que lo mencionaste ahorita al final, pero qué también se mantiene la condición de VIN en las orillas del dispositivo? Porque tienes tu placa, tus placas con el voltaje se ve que tienen como un desnivel, ¿no? Ajá. Pero ¿qué también puede cancelar el campo magnético en esa sección? Mm, la idea es que, bueno, digo, no tengo el valor como cuantitativo. Ujú. Lo que sabemos es que, ah, como se puede ver, déjame compartir la pantalla otra vez. Como se puede ver en la diapositiva de las grafiquitas, este, el kick que experimenta el as al principio, lo experimenta al revés en la salida, ¿no? Digo, a lo mejor esa fue una forma poco sofisticada de decirlo, pero al final el efecto total se anula Mm, una vez que pasa por todo el dispositivo. Ahora, ¿cuál es el efecto, digamos, en cada uno de los kicks? Eso no tengo el dato, pero es precisamente lo que estamos tratando de analizar con GPT. No, queremos no solamente cuantificar cuál es el efecto, sino también eh, analizar cuál es el efecto no nada más en la trayectoria, sino, por ejemplo, en la emitancia, en el enfoque, en la desviación, en todo, ¿no? Esa es un poco la idea de hacer las simulaciones en GPT. ujú. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, una pregunta. Ujú. Antes que nada, pues muchas gracias, Gabriel. La plática estuvo muy interesante. Gracias por la invitación. ¿El filtro de BIN está justamente después de la fuente? Sí, tengo entendido que está más o menos a 2 metros de la salida de la pistola de electrones. Pero es decir, está como, por ejemplo, en lo que se le llama lo de Low Energy BIN Transfer. O sea, antes del RFQ. Sí, ¿Tienes está antes de RFQ? la RFQ. Sí, sí, sí. Sí, de hecho está la pistola y Ujú. digamos que inmediatamente después está el filtro de Bin. Pero si bien es el filtro del BIN lo utilizas para más o menos, digamos, poner una cierta polarización de la partícula, ¿no? Ujú. Y digamos, la polarización se conserva porque tú lo mandas a través de diferentes dispositivos, lo mandas, por ejemplo, por cuadrupolos, por magnetos que pueden a lo mejor, no sé, tener un efecto. Ajá. De hecho, en algunos de los dispositivos se conserva, por ejemplo, en las cavidades de aceleración de radiofrecuencia, se conserva digamos, por ejemplo, en los spreaders, en los separadores que dividen a las en los 5 pisos para cuando recircula a lo largo del acelerador, se conserva no al pasar por ellos, sino que cuando pasa, sino que el efecto neto es que pasa por uno de los separadores y después pasa por un recombinador, ¿no? Entonces, en esos dos casos se conserva. Ahora, en otros muchos casos no se conserva, por ejemplo, en los dipolos que utilizamos para controlar la trayectoria y en los quads, me parece. Ese es un poco lo que mencioné en la primera o segunda diapositiva. Lo que hacemos es que el grupo de simulaciones, utilizando ¿cómo se llama? Astra y Elegant y varios Ujú, otros paquetes de simulación de aceleradores de ujú, partículas, simulan todos los dispositivos a lo largo de todo el acelerador. Y ujú. entonces, a partir de esas simulaciones, ellos toman en cuenta cuáles son las modificaciones al spin a lo largo de todo el acelerador. Entonces, la idea es, al final queremos cierta orientación. Ellos, utilizando estas simulaciones, saben cuáles, digamos que a partir de la interacción de todo el spin, nos dicen a nosotros cuál es la orientación que tenemos que tener al principio. Entonces, al principio tiene cierta orientación, interactúa con los diferentes dispositivos, de tal forma que al final obtenemos la longitudinal.
Entonces, bueno, pues sí, la respuesta es en algunos dispositivos sí interactúa, pero nuestro grupo tiene maneras de tomar en cuenta estas interacciones. O sea, porque de hecho en sí, por ejemplo, toda la dinámica del haz es afectada por los efectos de magnetos de segundo orden, tercer orden. Yo me Sí, sí, preguntaba sí. que si a lo mejor, no sé si valdría la pena que justamente antes de enviarlo al target, Ujú. tener otra, digamos, otro filtro de bin que te ayude, digamos, a tratar de darle la segunda, o digamos, darle el Mm. ajuste necesario. Híjole, ahí sí no sabrías decir Y, cuál es la ventaja de tener otro ah, ahí. Sí, es que ok, me parece que una vez que generas o sea, la polarización la generas al principio y con esa Ujú. polarización te quedas. Lo que puedes hacer pero es no es controlarla, constante, ¿no? o Sí, sea, no. precede a lo largo del acelerador, Ujú. pero Ajá, tienes unos magnetos que les llaman, de hecho, spin rotators, sí. que Ajá. no sé mucho, la verdad, pero el chiste es que esos te ayudan a mantenerlo en la dirección que tú quieres, de tal forma que cuando lleguen a tu experimento lleguen en la dirección que la necesites. Exacto. Sí, sí. Y otra pregunta, porque Ujú, cuando mostraste la compensación, ujú, o sea, que tengas que tener el mismo campo eléctrico y magnético, ujú. eh, tú estás asumiendo que el haz está en el puro centro, ¿no? Ah, sí. Sí, ¿Qué sí, tal? sí. Porque tienes una distribución de partículas, ¿no? Entonces vas a Exacto. tener una distribución donde, por ejemplo, hay una parte en donde, digamos, está más cerca de la placa por ejemplo, del voltaje, entonces a lo mejor la interacción del campo eléctrico es mayor. Exacto. Sí, sí, ese es buena atrapada. Esa es una de las cuestiones que tenemos que analizar precisamente. Digamos, am, es importante notar que nuestro haz, al momento que pasa por el filtro de Bin, tiene una sección transversal muy pequeña. Me parece que es del orden de punto treinta y tantos. Bueno, utilizamos varias, ¿no? Pero es de punto treinta y tantos milímetros, ¿no? O sea, es menor a un milímetro. Pero sí, tienes toda la razón. O sea, dado que no es un punto adimensional pasando a través del eje, ¿no? Sí tenemos que tomar en cuenta también cuáles son los efectos sobre todo el BIM. De hecho, también eso es parte de los experimentos que estamos haciendo con GPT. Y no solo eso, ¿no? O sea, no nada más es el tamaño del haz, sino que también en ese pequeño pedacito, pues también nuestro haz sufre modificaciones que tienen que ver con la geometría de la pistola de electrones, ¿no? Que es una de las cosas que descubrimos en el paper que publicamos Y anteriormente. la última pregunta, y Ujú. disculpa por abusar tanto. No, no, dale, ¿Tienes, dale. ¿tienes efecto de space charge? En las simulaciones, bueno, No, en el dispositivo sí ajá, tenemos, ¿no? ajá. Pues sí, no les puedes huir, ¿no? En las simulaciones apenas estamos empezando a incorporarlas. Porque estás al principio, ¿no? Donde la Ujú. energía es más baja y realmente el space charge juega un papel Sí, digamos, robusto. Ok, sí, sí, muchísimas sí. gracias. No, pues gracias a ti, Bruce. ¿Alguien tiene otra pregunta, comentario? Tengo dos preguntas. Eh, una es siguiendo más o menos lo del Space Charge. ¿De casualidad te acuerdas más o menos qué energía tiene tus bonches cuando pasan por este dispositivo? ¿Están los kilovoltios? Cuando pasan por el dispositivo, pues tengo entendido, a lo mejor ahí Carlos podría corregirme, pero tengo entendido que al momento de pasar por el dispositivo ya tienen 200 kiloelectronvoltios. De hecho, adquieren la energía de la fuente de electrones en los primeros 30 centímetros o menos. Sí, entonces son relativistas, ¿no? Ujú. Okay. Sí, nada más, siguiendo, tratando de entender lo de Space Charge. Sí. Eh, Ujú. Ujú. Y la otra es una pregunta más general, más bien en términos de tu trabajo, de tu contribución Ujú. para tu tesis, ¿qué te falta de hacer, ¿no? De experimento o cosas físicas. Bueno, pues como mencionaba en una de las últimas diapositivas, al final, después de realizar las primeras pruebas que hicimos una vez que ya construimos el nuevo setup, nos dimos cuenta que tuvimos problemas a la hora de ensamblarlo.
Y fue justo en este momento cuando dijimos, bueno, pero eso no es mayor bronca, ¿no? O sea, corregimos el problema, lo volvemos a ensamblar y lo volvemos a probar. Pero el problema fue que en el acelerador en el que lo estamos probando, no es el acelerador principal, es uno más pequeño que se llama Upgraded Injector Test Facility, que utilizamos precisamente para caracterizar dispositivos que después se instalan en el acelerador principal, ¿no? En el CIVA. Entonces, en ese momento ellos estaban caracterizando y poniendo a punto uno de los boosters que van a instalar en el CIVA. Y entonces no tenían tiempo para darnos chance de trabajar ahí. Y luego inmediatamente después pasó esta onda del coronavirus, ¿no? Entonces, pues, hace falta todavía tomar más datos una vez que corregimos el problema de ensamblaje que encontramos. Y pues llevar a cabo las simulaciones de las trayectorias de las partículas. O sea, como que pulir estas simulaciones de GPT, porque las que produje ahorita no estamos utilizando parámetros tan reales, ¿no? Apenas son parámetros de diagnóstico nada más para poner la simulación a punto y después ya introducir los parámetros que sí representan el comportamiento del las a lo largo de nuestro experimento. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo unas curiosidades. Primero, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Gracias, Juan. Tengo la duda de si han medido o estimado la eficiencia del filtro, no solamente en el sentido de que la corriente inicial de electrones sea la misma que la que entra que la que sale, sino que si también están así como 100% seguros de que el spin está totalmente orientado al ángulo que ustedes quieren. Bueno, ahí lamentablemente yo no sabría con precisión, pero lo que podría decir es que unos de los experimentos más importantes del laboratorio son precisamente de eso. Bueno, más bien su efectividad radica precisamente en saber con mucha precisión el spin. Ahora, lamentablemente yo no sé tanta información como técnica al respecto porque la parte de medir la polarización de spin es una tesis en sí misma, ¿no? O sea, está bien intenso. Y yo no me he metido de lleno a estudiar cómo se mide el spin, ¿no? Pero okay. Lo que sí sé es que... pues, eso en cuestión de spin, pero ¿y en pérdidas de corriente, digamos? O sea, que tengas ahí una dispersión de tu haz. Ahí la pistola está tan cerca, digamos que hasta donde yo entiendo, y digo, operando el dispositivo un poco, está en una posición en la que realmente no tenemos pérdidas. Aparte, es un poco lo que mencionaba hace ratito, ¿no? La apertura de nuestro dispositivo es bastante grande comparada con el perfil de la sección transversal del haz. Aparte está bastante cerca, y aparte detrás entre el bin y la pistola, nosotros todavía tenemos varios elementos que nos permiten controlar el tamaño del haz, el enfoque y la trayectoria. Entonces, no hay pérdidas, al menos digamos en el que pues yo he probado, no hay pérdidas porque controlamos muy bien que no haya pérdidas, ¿no? O sea, digamos, intencionalmente nos cercioramos de que no haya pérdidas, controlando la forma del haz en la entrada para que la salida salga como un filamento todo pequeñito. Y te digo, la diferencia entre la sección transversal de la apertura con la sección transversal del haz es bastante grande. Ok, gracias. Sí, profundizando un poco más en lo que comentaba Gabriel, así es, el haz de electrones se manipula de tal forma de que no haya pérdida de partículas o de electrones en el WIN. De hecho, es parte fundamental de un inyector, que transmitas sin pérdidas. Entonces, digamos que el mismo número de electrones que entran por el WIN es el mismo número de electrones que salen. Y un poco con respecto a lo que preguntabas de que, bueno, ¿cómo sabemos que está entregando el spin correcto? Hay varios, hay básicamente 3 métodos diferentes para medir el spin. Uno es el método de Mott, otro es Compton y otro es Moller. Básicamente lo que se hace es que una vez
que el haz se acelera por el primer booster de radiofrecuencia a 6 megaelectronvolts. Se desvía el haz de electrones hacia una sección donde hay una película muy delgada de metal. Puede ser cobre o puede ser aluminio, etc. Esto es lo que se llama el polarímetro de Mott. Cuando el haz de electrones impacta con esta película, algunos de los electrones de hecho rebotan. Y hay probabilidad de que los electrones con un spin reboten a la izquierda y con el otro spin reboten a la derecha. Entonces pones un tubo multiplicador a la izquierda y a la derecha. Y entonces vas cambiando los parámetros de Wien, así como lo explicó Gabriel, que controlando el campo magnético y el campo eléctrico puedes variar el ángulo de spin y entonces haces un barrido. Y al final de cuentas, el polarímetro de Mott te va a dar una curva de intensidad con respecto a ángulo. Y así es como sabes estadísticamente qué spin estás entregando, dónde está el polarímetro. Ese polarímetro está, digamos, a unos 15, 20 metros después de la pistola de electrones, ya cuando el haz es relativista. Y cada una de las salas experimentales tiene su propio polarímetro, casi justo a la entrada del objetivo que usan para los experimentos de física nuclear. Ahí el haz de electrones ya va de 6 a 12 gigaelectronvolts. Y es un proceso igual sistemático que a veces para hacer un barrido de simplemente unos 10 grados del ángulo de spin se tardan más o menos unas 10 horas. Porque es un proceso estadístico. Entonces, se pone el filtro de Wien a cierto ángulo y en la sala experimental toman estadística como por 2 horas. Y luego se cambia el Wien por otro grado e igual toman los datos. Entonces, esa es la manera en la que dicen, ok, ya sabemos o ya tenemos el spin que necesitamos que pongas el Wien para poner el spin a, no sé, 87.5 grados. Y eso es lo que nos va a dar el spin longitudinal que necesitamos para el experimento. Entonces es un proceso que se hace iterativamente con los usuarios y se hace cuando tienen incertidumbre de si están recibiendo el spin adecuado o cuando se cambian las características del acelerador. Ok, muchas gracias. Interesante. Gracias, Carlos. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, una última pregunta. Si no, pues muchas gracias, Gabriel. Fue buena plática. Gracias. Gracias a todos por Muy asistir. interesante y Y a esperemos que todas. ya tienes una fecha de cuándo. Es la pregunta que no se hace, pero Sí, en mayo del 2021. Ajá. Tengo Qué que poco terminar la polite. Tengo que acabar la tesis tengo que entregar la tesis para su primera revisión en septiembre. Entonces, pues más me vale ya apurarme. Y ahorita Gabriel, de hecho, está escribiendo un artículo sobre sus progresos sobre esta presentación. Justo está escribiendo un artículo que la idea es publicarlo en Review of Scientific Instruments o Physical Review Accelerators and Beams, algo así. Justo de todo esto que estamos Justo de haciendo todo también. eso. Órale. Así es. Bueno, Felicitaciones, Gabriel. Estuvo muy muchas bien. gracias. Gracias a todos Saludos y a a todas todos. por haber Gabriel. asistido. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego, hay muy buena plática. Espero que estén todos bien allí en México, en donde quiera que estén. Pues nada, manténganse en sus casas. Dale, saludos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos Saludos y a a todos. todas. Gracias. ¿Le puedes poner el Ya le stop? pongo stop. Sí.